Tengo el gratísimo placer de presentar a un viejo amigo que no tiene nada que ver con la edad, sino por los años que nos conocemos. Lorenzo Vargas, mejor conocido como Lenchi, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios y miembro de la Fuerza del Pueblo, que ahora aspira por la circunscripción 1 a llegar al Congreso Nacional. Diputado, bienvenido. Muy buenos días. Lenchi. Buenos días, un gran placer compartir con ustedes, autoridades del país. Ya, son autoridades de este pueblo en el ámbito espiritual. Bueno, me imagino que en la campaña tú estás usando más el nombre de Lenchi Vargas. Sí, ¿verdad? es correcto. Me gusta mi nombre por mi padre, Lorenzo. Además, tiene un padre histórico, ¿verdad? Mi padre, sí, una figura histórica de la lucha política por la democracia y la libertad de nuestro pueblo. Pero Lenchi es el que me identifica individualmente y es como casi todo el mundo me conoce. Mis estudiantes a veces usan el nombre de primero mío, que es Ramón, que yo nunca lo uso. Y yo no les respondo, ¿no? Pero Lenchi sí, para mí es realmente una extensión de mi vida. Te toca una circunscripción que hay quienes dicen que es compleja. Primero porque es grande. Sí. En el Distrito Nacional y va desde digamos, de río a río. De río a río. Un poco lo interrumpe allí la Luperón, que es el límite. Exacto. Y el malecón, de río a río a mar. Exacto. Y además es compleja por la composición social, porque tiene un poco de todo, clase alta, media y sectores Ahí tenemos populares. de todo. ¿Cómo se está desarrollando la campaña ahí? Mira, esto es... En primer lugar, también las gracias reiteradas a ustedes y a ustedes también, amigos y amigas que nos ven, por estar conectados en este instante. Esto es una precampaña. Las precampañas tienen sus propias dinámicas y características. Yo, en lo que respecta a la Fuerza del Pueblo y su decisión de abrir esta precampaña, tengo mis críticas. Pero es a la precampaña, ¿no? Quizás por un asunto de ley, porque no hay ningún control. Es decir, cada quien corra como desee correr. Y si bien eso tiene algo de positivo, al mismo tiempo es la reiteración del mal en que se desempeña la campaña política, la campaña electoral en República Dominicana. Y me refiero al mal desde el punto de vista del manejo de recursos. Las campañas deben de ser espacios de participación equitativos, más o menos igualitarios, porque si no la democracia se va a pique. En estos procesos que hablamos tanto de democracia, la que más sufre es la democracia. Y es una de las cosas que a mí me preocupa y que forma parte de mi relato de cara a este proceso, la democracia. De hecho, si nos ponemos a observar, y no es una crítica orientada, no es una crítica por génesis, pero si nos ponemos a observar el discurso de la mayoría de nosotros, los aspirantes a diputado, obsérvese que lo que más hablamos es de leyes. Leyes, pero el diputado no es ley, no es una ley. El diputado no representa en sí mismo la ley. No, el diputado es un ciudadano. Y en el discurso de nosotros, me refiero a los aspirantes, la palabra democracia no aparece casi. Obsérvese que no se habla de democracia. Lenchi, basada en esa apreciación, ¿qué haría en el Congreso si el destino te lleva a ese escenario? Bueno, yo confío que mi pueblo así lo decida. Pero mi discurso, la orientación de mi visión va en función de recuperar la democracia, o más bien de sentar la democracia, porque lo que dije antes tiene que ver con mi visión principal respecto al tema del Congreso. Yo creo que el Congreso ha vivido de espaldas a la sociedad y fundamentalmente al ciudadano. El ciudadano que elige el Congreso. Y eso no puede seguir. Este país, bien o mal, bien que mal, ha sufrido cambios. Y hemos progresado. Eso es así, ¿eh? En medio de muchísimas situaciones de desorden. Pero el Congreso ha cambiado en términos de dinámica,
Nosotros tenemos una constitución nueva, la llamada Constitución de Lionel, del 2010, y trajo consigo múltiples entidades estatales y figuras al servicio de la sociedad. Entre ellas el Tribunal Constitucional, que es uno de los que más mencionamos, o el Defensor del Pueblo, y otras más. Pero ¿en qué sentido, en qué momento, bajo cuál dinámica el Congreso ha variado, ha cambiado? ¿Cómo ha impactado en términos de funcionamiento esa nueva Constitución al Congreso? En nada. Seguimos siendo lo mismo. Entonces, para terminar, sí, mi principal atención será enfocada a que el Congreso juegue el rol que le toca, que es legislar en función de las leyes, elaborar nuevas leyes, revisar leyes, etc. Pero también la función de control y la función de supervisión, que eso han sido elementos olvidados y son claves, porque la función de control y de supervisión es lo que más acerca al ciudadano con el Congreso. Pero eso no ocurre. Pero mire, esa ley, o mejor dicho, esa reforma a la Constitución de la República del 2010, que hizo Leonel Fernández y que se hizo famoso el pacto de las corbatas azules. Sí. ¿No? Cuando Miguel Vargas ayer aparecieron firmando algunos acuerdos, sobre todo el cierre de la no reelección. La no reelección continua. Sí, consecutiva. Entonces, quedaron muchas leyes pendientes. Exacto. De hacerse. ¿Cuáles de esas leyes usted piensa que, bueno, yo como diputado voy a continuar estas leyes fundamentales que fue el mandato de esa Constitución? Bueno, siendo coherente con lo que dije antes, mi principal atención conforme a la Constitución, a los mandatos de la Constitución, se orientará a lograr que se establezca, se define y se apruebe la ley de participación ciudadana. Es un mandato de la Constitución que se elabore y se vote una ley de participación ciudadana. ¿Qué significa esta ley? Reiterar el poder del ciudadano sobre la toma de decisiones. Ahí incluye el referéndum, la revocación. Puede incluir múltiples, en términos de figuras, el referéndum y otras formas más de presencia, según lo que diga la ley, ¿no? Por supuesto. Pero la clave del mandato de la Constitución es llevar el poder a quien debe tener el poder real, que es el ciudadano, en términos de sociedad. Porque la Constitución es clara cuando dice que el pueblo es el soberano. Pero eso es un concepto amplio. Ahora, en términos de la elaboración política y de la vida política, el poder está en el ciudadano. Entonces, ¿qué papel juega el ciudadano en estos procesos en los últimos tiempos? Prácticamente nada, simplemente ir a votar. A eso llamamos nosotros democracia, a ir a votar cada 4 años, y eso no es cierto. Eso es parte de la democracia. La democracia real es cuando el ciudadano la ejercita. Así como da, puede quitar. Así como da poder, debe poder quitar. Así como confiere confianza, puede quitarla. El ciudadano. Pero ¿por qué eso no ha ocurrido, estimados amigos? Porque hay sectores que eso no les conviene. Y estamos hablando de democracia. Pero no entendamos solo la democracia como un conjunto de factores políticos. No, la política es la clave, por supuesto. Pero la democracia tiene que ver con cosas más allá de los partidos políticos y más allá de las elecciones. Las elecciones son una de las tantas manifestaciones. Pero ¿dónde está el papel del ciudadano en todo esto? Que debe ser la clave. Es una de nuestras grandes falencias. Y yo me voy a ocupar de impulsar eso. Porque observemos, de las cosas que creo que tiene que contener esa ley, no tengo una propuesta todavía definitiva, porque entiendo que la elaboración de las leyes no puede seguir siendo como hasta ahora ha sido. O sea, yo llevo un conjunto de ideas o de papeles, y luego digo, aquí hay vistas públicas y ven, la gente no va a esas vistas públicas. Hay que establecer mecanismos de consulta. Usted tiene una ley, consúltela con su gente. Propuestas puntuales.
de usted ser diputado? Mis propuestas puntuales van por ahí. En primer lugar, el Congreso tiene que cumplir su función conforme a lo que la Constitución dice. Debe de controlar el buen uso del presupuesto aprobado. Eso nunca ocurre. Porque mi principal problema no es de ley. Aquí estamos saturados de ley y son buenas las leyes. Y hay que seguir elaborando leyes. Hay que mejorar otras y actualizarlas. Otras hay que anularlas. Pero leyes, este país está saturado de leyes. La gente dice tantas leyes, pero eso lo dice la sociedad, ¿eh? Tantas leyes, y no se cumplen. Entonces, un problema, una de las razones por las cuales no se cumplen es, uno, porque el Congreso no controla. ¿Qué tiene que controlar? Lo que aprobó. Aprobó un presupuesto. El presupuesto es el instrumento de trabajo para el desarrollo de la sociedad. Y en segundo lugar, la supervisión. ¿Por qué no se supervisan a los funcionarios que están siendo cuestionados, que no están cumpliendo con su rol? A los funcionarios o a las autoridades electas, cuales sean. ¿Por qué no se supervisan? ¿Por qué no hay una sanción moral? ¿Por qué no hay un mecanismo mediante el cual el Congreso presione al gobierno o a los ayuntamientos para que sus dirigentes actúen conforme a los mandatos de la ley? ¿Y por qué los ciudadanos de esas circunscripciones tienen que votar por usted? ¿Cuál es su hoja de vida? Los que no lo conocen, obviamente. Bueno, mi hoja de vida, yo tengo unos añitos embromando en la calle, ¿no? Mi hoja de vida, yo soy biólogo, soy profesor universitario del área de biología de la Facultad de Ciencias de la UAS. Tengo 30 años de trabajo ininterrumpido como académico. Por mis manos han pasado más de 25.000 jóvenes de la ciudad. Que hoy son profesionales. Bueno, miles de ellos sí, por supuesto. Otros se habrán quedado en el camino. Pero sé entre 25 y 30 y pico de mil estudiantes. También he dado clases en Santiago, en San Francisco, en Barahona, en San Juan. Tengo 3 maestrías en diversas áreas, una en medio ambiente, otra hecha en Suecia, otra en gestión universitaria española y otra de democracia para el desarrollo, también española junto con una institución nacional. En ese ámbito académico, pues me siento bastante cómodo y aunque sea diputado, jamás renunciaré a mi condición de académico, porque creo que es el mejor servicio que puedo hacer al país de manera continua. Pero desde el kilómetro 12 hasta aquí, Ciudad Nueva, zona colonial, que es la que representa la circunscripción 1, me gustaría saber si usted ya ha hecho el trabajo de primero encuentro con juntas de vecinos, que a pesar de que no es a la alcaldía que usted va, pero hay que, esos son los que controlan los sectores sociales, los diferentes barrios, con las organizaciones, otras organizaciones sociales. Usted ha hecho un trabajo de base para que el día que se vaya a medir, digan, ese es mi diputado. Bueno, ese trabajo se hace, pero no se hace con la misma intensidad que cual si tú fuese ya candidato electo. Porque la zona es como dijo Percio, es amplia y compleja. Para mí no es difícil, porque yo creo que en ese sentido, en el sentido social, la complejidad no la hace difícil, porque tú ya entiendes perfectamente. Bueno, ya sus alumnos que lo promuevan de una vez. Pero sí hemos hecho esos contactos, no con la amplitud deseada, porque es una pre-campaña, ¿no? Y tú tampoco puedes desbocarte. Y por otro lado, en las juntas de vecinas también tienen sus dificultades para reunirse con tantos aspirantes. Sin embargo, sí he hecho las relaciones, las reuniones con dirigentes naturales de cada zona, no de cada zona, por zonas amplias. Se ha hecho más o menos el trabajo, pero el mayor trabajo, ya en términos prácticos, ha de venir cuando seamos candidatos oficiales. Pero hemos tenido una línea de trabajo. ¿Cuántos candidatos saca la zona? Hasta hoy en día ustedes son 6. como partido tienen que postular 6. 6, en la boleta deben de ir 6. Es posible, he oído, no es oficial, porque la Junta no lo ha dicho, que ha habido un crecimiento
del número de votantes. Sí, en el hay un distrito, crecimiento. y que posiblemente se Hay eleve un a diputado 7. más. Sí, A se 7. se permitan 7. Sí, hasta ahora lo oficial es 6. Pero volviendo al tema de que yo tengo en el corazón para desarrollar en el Congreso, yo sí creo que hay que revisar leyes. No dudo eso, ver leyes. Pero más que yo apoyaré las iniciativas de otros compañeros, básicamente. Pero aquí tenemos leyes que yo creo que tenemos que revisar, fundamentales. Y en eso me voy a dedicar, la Ley de Seguridad Social. Lo que podría permitir que nuestra sociedad viva con ciertos niveles de equidad y que garantice progreso y muestre el efecto de una política democrática real, es decir, que llegue a todo el mundo, es un sistema de seguridad social adecuado, digno. No conformarnos con decir, como continuamente se dice, para ocultar la realidad de que este sistema de ahora, esta ley es mejor que la anterior. Es cierto, pero nosotros no andamos buscando ese tipo de ¿Cuándo consuelo. el partido va a hacer la encuesta para seleccionarlos a ustedes? Eso es a principios de octubre. Pero ya. Ya a principios de octubre es Caminero dijo que amanecemos el lunes. no, el No, no es domingo, el domingo. amanecemos en octubre. Sí, o sea no, que en la próxima semana se da a conocer en la Fuerza del Pueblo quiénes son los candidatos. No, después eso será después del 20. Pues entonces... Después del 20. ¿Cuál es la fecha límite para someterle a la Junta a los candidatos? El 30. El 30, es el 30. 30. Ahí. Abigail, Porque tienen hasta el 29, ¿no? 29. sí. Sí. ¿Se va a hacer una sola encuesta o se van a hacer más de una? Hay ¿Cuál va a varias, ser? hay varias encuestadoras comprometidas. El partido no ha dicho quiénes son. Ok. Pero hay, Lenchi. hay una comisión encargada del tema de las encuestas. muchas gracias. Gracias, Lenchi. Nosotros, Lorenzo nuestra Vargas. gratitud por estar aquí con nosotros y desearte mucha suerte. Creo que el Congreso se enriquecería con una gente como tú. Le agradezco muchísimo este momento, realmente, porque lo que yo estoy sugiriendo es algo totalmente distinto, ¿no? En cuanto a cambiar el rol de la vida del diputado en la Cámara. Y Yo ese creo que tiene que vínculo con la ayudar sociedad. a cambiar el Congreso y a cambiar los partidos también. Bueno, es un proceso difícil, claro. Es un proceso no cómodo. No. Y yo no creo que sea fácil. No será fácil. Pero hay que empezar. Cambiar siempre Hay que empezar. siempre es un desafío. Hay que empezar. Lenchi, un abrazo. Gracias a Muchas ustedes. gracias. por estar aquí con Lenchi. nosotros. Bueno, hacemos una pausa, retornamos en breve.